Hola Karina, hola Karen, ¿cómo estás? Ven su cámara, muchachos, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Les saluda el profesor Francisco Mendoza, muchachos. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. La semana anterior estuve en un viajecito de placer romántico, ¿ya? Del Cusco, así que el profesor Edgar Pizarro me terminó reemplazando y me comenta que hizo el tema de rebeliones criollas o indígenas y criollas, si no me falta la memoria, pero le faltaba un pedacito por explicar. Así que vamos a comenzar desde donde el profesor me dijo que habían terminado trabajando. Primero ubiquémonos un rato con algunos eventos que son importantes para la clase anterior y para esta también. Recuerden que en el año de 1804 Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia y va a iniciar una serie de conflictos llamados con el nombre de las guerras napoleónicas. ¿Ya? En 1808 se establece, bueno, en 1808 Napoleón Bonaparte decide invadir Portugal porque tanto Portugal como Rusia habían violado un acuerdo con Francia de no tener relaciones comerciales con Inglaterra. Eh, producto de ello, las fuerzas napoleónicas no solamente invadieron Portugal, sino también invadieron el suelo español. Y eso generó ya una serie de reacciones contra Francia. Lo primero es que Napoleón obligó al rey de Francia y a su padre, a Fernando VII y a Carlos IV, a abdicar, a renunciar al trono ante él, y Napoleón decide nombrar a su hermano José I o José Bonaparte como rey del territorio español. Recuerden que José I impone en España el Código Civil Napoleónico a través de la llamada Constitución de Bayona, una serie de leyes de tendencia liberal. Pero recuerden que automáticamente aparecen reacciones contra los franceses. La primera reacción ya es, bueno, burlarse de José Bonaparte, apodándolo como Pepe Botellas, ya acusándolo de alcohólico, de lodo, de borracho. Pero además de esto comienzan acciones militares a través de la llamada Guerra de Independencia Española contra Francia y por otro lado acciones políticas. Aparecen las llamadas juntas, reuniones de ciudadanos o de pobladores españoles que argumentaban lo siguiente: el poder del rey proviene del pueblo. Y ya que el pueblo de España reconocía a Fernando VII como gobernante, no reconoce así a José I Bonaparte como rey. Entonces, ante la ausencia del rey, de Fernando, el poder regresaba a manos del pueblo y estos se reunían en juntas para poder tomar decisiones. Las diferentes juntas provinciales le dieron vida a la llamada Junta Central Suprema. Y la Junta Central Suprema decide formar un congreso del reino llamado como las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz ya terminaban teniendo representantes tanto de España, pero también de las colonias de Filipinas y América consideradas como partes del reino. Muy importante termina siendo las Cortes de Cádiz lo siguiente. ¿Cómo se iba a elegir a los representantes de América en las Cortes? Bueno, se estableció de que cada región iba a terminar escogiendo a sus congresistas, ¿ya? De tal manera que esto habría algo novedoso en el territorio americano, sobre todo. Establecía algo llamado con el nombre de espacio público y opinión pública. ¿Qué es eso, profe? Bueno, quienes querían ser congresistas tenían que convencer a la gente para que voten por ellos. De tal manera que aparecen espacios donde los candidatos se presentan y proponen ideas para ganar el apoyo de la población. Ese espacio público podía ser una plaza, ya, como podía ser un bar, como podía ser un café o una librería. No solamente esta persona hablaba y los demás escuchaban, sino que los receptores también opinaban, ¿ya? Lo que ellos creían que este congresista debía proponer en el Congreso o en las Cortes de Cádiz. Y la gente comenzaba a leer y a informarse para poder establecer un diálogo, un debate público, ¿ya? Un debate público, y con ello ir teniendo una opinión de qué cosa es el gobierno. Hasta ese entonces, el gobierno era una decisión de quien gobernaba. El pueblo no se metía en la decisión del gobierno, pero ahora sí, por este momento, este contexto especial de elegir congresistas. Finalmente apareció algo raro, que no sé si lo había explicado en la clase anterior. En el Perú hubo elecciones, pero los vencidos, ya algo así como Keiko, consideraron de que había fraude en el proceso electoral y comenzaron a haber una serie de desmanes en la calle. Y al fin y al cabo, el virrey de la época, que era el virrey Abascal, decidió que las
que las elecciones en el Perú se anulaban. ¿Que iban a haber congresistas peruanos en las Cortes de Cádiz? Sí, pero estos congresistas eran peruanos que estaban viviendo en España, como José Batijani Carrillo, salud, como Vicente Morales Juárez, como Dionisio Incayupanqui, como Nicolás Feliu y varios otros más. ¿Ok? Datos importantes. Lo muy importante, repito, es que se genera esto llamado opinión pública. Y esta opinión pública le va a dar vida, ya le va a dar vida a la conciencia de la política, ya de las decisiones sobre el gobierno, al despertar de la conciencia ciudadana. ¿Ya? Importantísimo, es un punto importante. El otro aspecto a tomar muy en consideración, muchachas, es el siguiente. Eh, Mientras que allá en España se formaban las Cortes de Cádiz, y esto le dio vida a la Constitución de Cádiz, que estableció la igualdad entre los españoles y los criollos, que estableció que a los indígenas se les eliminaba el cobro del tributo indígena y la mitad. Se estableció además de eso la eliminación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el cual había un poco más de tolerancia religiosa. No es que cualquiera pueda escoger la religión que desee, simplemente había un poco más de tolerancia, entre otros puntos más, la libertad de imprenta, la libertad de publicaciones, la libertad de expresión. Por lo tanto, tomen en cuenta que en España se seguía con la guerra entre españoles y franceses por el dominio del territorio. En América aparecieron las juntas de gobierno. Espero no se olviden, ¿ya? Las juntas de gobierno, y creo que esa está en la diapositiva que estoy planteando acá. En América están las juntas de gobierno, y las juntas de gobierno terminaron siendo grupos de criollos que en sus respectivas ciudades, ya en sus cabildos, en los municipios, ellos plantearon lo siguiente. Si los franceses, así como han invadido España, intentan invadir América, pues nosotros ya vamos a terminar protegiéndonos ante una posible incursión francesa. La primera junta de gobierno que surge ya va a terminar naciendo en Chuquisaca. Ahí le estoy poniendo precisamente en la diapositiva. Ya. Primero Chuquisaca, la primera junta de gobierno que nace. El virrey del Perú, que era el virrey Abascal, aplaudía la lealtad de estos criollos de la zona de Bolivia, del Alto Perú. Así que, como se aplaudió ello, aparecieron también juntas de gobierno en otras ciudades, en La Paz, Bolivia, en Montevideo, lo que es Uruguay, Buenos Aires, en lo que es Argentina, Quito, Panamá, Bogotá, Caracas, Santiago también. ¿Ya? Aparecen varias juntas de gobierno. Pero, si bien, como dice acá, la mayoría de estas juntas eran fidelistas, y por lo tanto el virrey Abascal al principio las respaldó, hay algo que el virrey Abascal le llama mucho la atención, ¿ya? Que en varias de estas ciudades donde se estaba dando la libertad de imprenta, las juntas de gobierno, la defensa de la monarquía, aparecieron pasquines. ¿Qué es eso? Los pasquines terminaban siendo como volantes, eran documentos nada más, como si fuera un periódico de una sola hoja, que se imprimían en alguna imprenta, ya que nadie sabía porque se estaba haciendo por lo bajo, se repartían en las calles y quien repartía, pues, desaparecía al toque. En estos pasquines se terminaban dando ideas separatistas, o sea, ideas de independencia con respecto a España. Y es por eso que el mismo virrey Abascal consideró de que, qué raro, justo donde hay junta de gobierno aparecen pasquines. Ellos dicen ser fidelistas, pero en estas ciudades aparecen ideas separatistas, ideas de independencia. Por eso es que el virrey Abascal, pensando que en realidad eran traidores, eran fidelistas de rostro, pero separatistas en la práctica, decidió anular las juntas de gobierno. Y para asegurarse de eso, pues terminó organizando tropas y ataques sobre las diferentes ciudades, poniéndole fin a la junta de gobierno y a las resistencias políticas y militares que pudieran establecer. Abascal literalmente hizo una represión contra la oposición, anuló la libertad de imprenta, anuló los espacios públicos para que la gente no critique al gobierno. Y Abascal hizo una guerra continental, literalmente, una guerra en Caracas, en Panamá, en Colombia, en todos lados, en todos lados. El único lugar al que no terminó atacando terminó siendo Buenos Aires, Argentina. ¿Y por qué no lo hizo? Ya, profesor, no lo hizo porque le faltó plata. La plata del gobierno virreinal y el préstamo que le había hecho el Tribunal del Consulado de Lima a los comerciantes limeños, que estaban obligados a prestarle plata, ya no le alcanzó. Ya no pudo seguir con el ataque y por lo tanto se tuvo que paralizar. ¿Por qué es importante este caso? Porque la única ciudad que quedó ya sin control español, terminó siendo Buenos Aires. Buenos Aires se proclamó independiente con respecto a España, porque repito, todos los demás juntas de gobierno habían sido atacados y ellos no. Entonces ellos dijeron, bueno, cuando
al gobierno peruano, vuelva a recuperar su dinero, nos va a volver a atacar. Así que, por lo tanto, mejor nos declaramos independientes para poder defender nuestra región. Eso fue lo que pasó. Y a partir de ese momento, desde Argentina, comenzó a pensarse lo siguiente. ¿Qué hago yo siendo independiente si solo me voy a proteger del gobierno español cuando me ataque? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? En lugar de solo defenderme, lo que debo hacer para proteger mi independencia es atacar al gobierno español. La pregunta es, ¿dónde estaba la sede principal del poder español en América del Sur? Y la respuesta era en Lima, en Perú. Entonces, desde Argentina terminó surgiendo la siguiente idea. ¿Ya? Vamos a derrotar a las fuerzas realistas en el Perú y de esa manera consolidar nuestra independencia. Ante esta idea, la pregunta era cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Los argentinos pensaron entonces en lo siguiente. Hay tres posibles rutas para ingresar desde Argentina hacia el territorio peruano. La primera ruta era a través del Alto Perú, a través de Bolivia. Pasamos con nuestras tropas de Argentina a Bolivia y de Bolivia al sur del Perú y desde ahí podemos atacar a este país. Era por tierra. La segunda ruta era un poco más difícil, cruzar la cordillera de los Andes desde Argentina hacia Chile y de Chile atacar al territorio peruano. Y la otra más complicada era utilizar barcos, ¿ya? Una fuerza naval desde Argentina, desde el Atlántico, que vaya hacia el territorio peruano y poder vencerlos. Entonces, ante esas tres propuestas, Argentina decide irse por la primera. Avanzar por Bolivia hacia el Perú, hacia el Perú, e intentar derrotarlos así. ¿Qué pasaba en territorio peruano? ¿Qué pasaba en territorio peruano? Ante ese avance militar que Argentina decide hacer, el virrey Abascal, que todavía estaba presente por acá, pues también decidió defenderse, protegerse ante alguna eventualidad. Mandó tropas en Bolivia para terminar poniendo una suerte de barrera que no le permita avanzar a los argentinos. Una y otra vez los argentinos quisieron pasar por Bolivia hacia el territorio peruano, ¿ya? Y varios oficiales argentinos, Lanús, Castelli, Belgrano, van a terminar fallando. Ahora, mientras que eso pasaba, en el sur del Perú sobre todo, van a terminar apareciendo levantamientos en contra de las fuerzas realistas, ¿ya? O sea, luchas pro independencia, ya luchas pro independencia en el Perú también. En el caso peruano hay que tomar en cuenta algo. Mira tú ese cuadro que te estoy poniendo en la parte inferior y te dice quiénes son los líderes de esta rebelión. Uno es Francisco de Excela en Tacna en 1811, el otro es Juan José Crespo y Castillo en Huánuco en 1812, Payardelli en 1813 en Tacna, y luego los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco en 1814. Lo primero que tienes que darte cuenta es que las ciudades que se rebelan contra España terminan siendo ciudades de la periferia. Es decir, no es Lima. Lima, ya la llamada a dirigir una lucha de independencia no lo hizo. En todos los demás lugares, recuerden, ¿no? Buenos Aires, Santiago, Montevideo, La Paz, Quito, ya Bogotá, Panamá, Caracas, son las próximas ciudades capitales de los países que se van a ir formando. En Lima no. En Lima la mayoría de los criollos eran fidelistas, leales a la corona española. Sus títulos y sus negocios dependían de su relación con España y tenían miedo de independizarse. Entonces las rebeliones aparecieron en el sur. Eran rebeliones aisladas, separadas unas de otras, débiles militarmente, con muy poca preparación militar, con muy poco armamento y muy poco respaldo de la población también. Fueron asonadas levantamientos, pero que no terminaron siendo lo suficientemente fuertes como para poder lograr la independencia. Al fin y al cabo van a ser derrotadas. La primera, pero al fin y al cabo interesante, a ver, me están poniendo algo por interno. Dice, profe, los criollos eran hijos de españoles nacidos en el Perú, ¿no? Sí, eran descendientes de españoles nacidos en América en general. O sea, criollo puede haber en Ecuador, criollo puede haber en México, criollo puede haber en el territorio peruano. ¿Ya? Entonces, no se olviden ustedes, ¿ah? Ok, ya, muy bien. Entonces, recuerden, cualquier duda que tengan, por más que ustedes, vuelvo a insistir eso desde el principio, si tienes alguna duda, por muy básica que tú consideres que sea, hazla. ¿Ya? Hazla. Yo estoy acá para poder responder. ¿Ya? A veces, porque uno considera que es obvio, ya, que deberías saber, ya, no respondes no preguntas por roche, pregunta, ya, pregunta. Recuerden que ustedes tienen acá para poder hacer preguntas de manera directa. Yo preferiría en realidad que las hagas públicas, ya, pero si las haces directas no hay problema, yo te voy a responder con todo el gusto del mundo. A ver, repito, esta rebelión, la primera rebelión es la rebelión de Tacna. En realidad es un cuartelazo. Francisco de Sela, ya Francisco de Sela viene teniendo un familiar
me acuerdo que se apellía Ato, que es un cacique, es uno de los caciques, uno de los indios nobles de la zona de Tacna. Y con él y su familia, tanto de Cela como los familiares de él, pues lo que hicieron fue juntar un grupo de gente y tomar el cuartel de Tacna, ¿ya? Tomar el cuartel de Tacna. Esta rebelión tuvo como objetivo terminar haciendo un levantamiento en el sur del país, ¿ya? Para que las tropas realistas se preocupen por ese levantamiento y le permitan a los argentinos dirigidos por Lanús pasar hacia el territorio peruano. O sea, que las tropas que estaban en Bolivia se preocupen por lo que estaba sucediendo en el sur del Perú, digamos así, pierdan un poco la noción de lo que tienen que hacer y los argentinos pasen. Pero esta rebelión, repito, familiar, con apoyo de algunos caciques, con muy poca gente, terminó siendo derrotada solamente en 5 días. Muchos la llaman como la rebelión de los 5 días, ¿ya? Pero, a pesar de su corta duración, de su ineficaz preparación militar y su derrota, lo importante, como dice ahí, es que es el primer grito de independencia. O sea, es la primera persona que organiza un levantamiento contra España. Finalmente Cela es derrotado, es capturado, tomado prisionero y llevado prisionero a la cárcel de Chagras en Panamá. Lo que a mí me vacila de Cela es su muerte. O sea, él está preso, 10 años va a estar preso, pero el día que fallece es muy interesante. Fallece el día 28 de julio de 1821, el día que San Martín está proclamando la independencia en Lima. Yo siempre digo, no es como si Cela hubiese sentido el ki de San Martín proclamando la independencia y Cela dijera, bueno, mi tarea, ya, que yo la inicié por la independencia, ya la cumplió San Martín y por lo tanto puedo morir en paz. ¿Ya? Entonces es muy interesante, muy peculiar el día de su muerte. ¿Ya? Pero si bien Cela fracasó, por otro lado tienes a Crespo y Castillo. Crespo y Castillo era procurador, era un funcionario del gobierno virreinal en Huánuco y decide levantarse contra el gobierno. Él se decide levantar por los impuestos y precisamente criollos, mestizos e indios que también estaban afectados por los impuestos, por el tema de las reformas borbónicas, se unen a la rebelión de Crespo y Castillo. No es que Crespo y Castillo haya organizado a la gente, simplemente que había varios grupos con malestares y se terminan sumando a este levantamiento. Es más, formó una junta de gobierno en Huánuco, una junta de gobierno en Huánuco, pero no fue suficiente. Fue una junta débil, con poca preparación, insisto, y fácilmente van a ser derrotados. Payardelli hizo algo semejante a lo de Cela. Su rebelión armada sí fue un poco más grande, buscó que un argentino, Belgrano, termine pasando de Argentina hacia Perú, pero no lo va a terminar consiguiendo. Esta es la imagen que acaba de salir, es la imagen de Francisco de Cela, y esta de acá es la de Mateo Pumacahua del tipo de Eleno Ratito. Lamentablemente, para Payardelli tampoco funcionó y también termina siendo derrotado. Finalmente están los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo eran mestizos, ya eran oficiales del ejército, con muchas ganas de terminar promoviendo la independencia, organizaron gente desde la zona del Cusco, pero no va a terminar siendo muy fuerte esa rebelión. Lo que sí va a ser es extensa en espacio, pero muy débil en su preparación militar. Esta rebelión de los hermanos José Vicente y María Angulo, ya, mestizos cusqueños, como dice ahí, va a terminar siendo peculiar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tomar prisioneros a los jueces de la audiencia del Cusco. Y en ese caso hay alguien que destacaba, Mateo Pumacahua. Espero recuerdes este nombre. Mateo Pumacahua había sido aliado de los españoles contra la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Ya? Él era un indio noble de la alta nobleza indígena cusqueña que mostró su lealtad a la corona poniéndose en contra de la rebelión de Tupac Amaru. Y cuando se crea la audiencia del Cusco, él es el único indio que terminó siendo nombrado oidor. Pero luego lo votaron, ¿verdad? Pero luego lo votaron. En el lapso de tiempo que él fue oidor, logró muchas ventajas. O sea, ya era cacique, ya tenía tierras, Chincheros era la zona más rica agrícolamente del territorio, pero Mateo Pumacahua logró que su hijo y su hija tuvieran algunos cargos y ventajas importantes. Pero el problema es que luego lo votaron, ¿ya? Y por lo tanto estaba molesto con el gobierno español. Y los hermanos Angulo lograron precisamente que Mateo Pumacahua entre a su levantamiento. Mateo Pumacahua en realidad no quería levantarse, pero lo que Mateo Pumacahua estaba haciendo era bulla, ya era bulla para ser escuchado y que sus beneficios le sean retornados. Ese era su plan particular. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Esa rebelión comenzó en Cusco, pero pasó por Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa y Bolivia. Fue una rebelión extensa en territorio, pero muy débil en cada una de ellas. Una de las cosas especiales es que en Arequipa
se le suma un poeta que tú has escuchado, se llama Mariano Melgar. ¿Han escuchado de Mariano Melgar alguna vez, muchachos y muchachas? ¿Han escuchado de Mariano Melgar? ¿Les han hecho leer? Acá mi hija dice que sí. ¿Ya? ¿Han escuchado de Mariano Melgar ustedes? ¿Les han comentado de literatura de Mariano Melgar? Mariano Melgar es un llorón, ¿ya? Es un llorón, ha sufrido, ya ha sufrido. Él estaba enamorado de su cruz, se llamaba Silvia, ya Silvia. Él escribía poemas a Silvia y Silvia se iba con Lucho, ya, o sea, no le hacía caso, pobrecito de él, ya, pobrecito de él. Siente lo que tú también has sentido, ya. Era una acosadora, acá me dicen todavía, acá. Pero, ya, tóxico era. Pero, ya, ¿qué sucedió? Ya, ¿qué sucedió? Como no le hizo caso a la flaca, pues Mateo, Mariano Melgar se mete a la rebelión. O sea, romántico, muy romántico él. Creyó pues de que si él no es bueno para el amor, pues bueno, puede dar su vida por un ideal mayor que es el amor a la patria. Se mete a luchar y lo matan, ¿ya? Culpa de Silvia, ella tiene la culpa, maldita, ¿ya? La cuestión está, ¿ya? La cuestión está en que en su levantamiento... Entonces, ya entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Recuerden que esta rebelión, desorganizada, débil, extensa pero débil, finalmente terminó siendo derrotada también. Autores como Jorge Basadre, el historiador de la República, dijo de que si esta rebelión hubiese triunfado, hubiese sido muy bueno para la historia del Perú. ¿Por qué? Porque quien hubiese gobernado hubiesen sido mestizos, ya mestizos, y además de eso, un indio. De tal manera que cada uno de ellos hubiese hecho leyes que hubiesen beneficiado a estos grupos sociales que estaban de su lado. Y por lo tanto hubiésemos tenido seguramente una constitución o leyes más igualitarias. Pero no tuvieron la fuerza para hacerlo. En conjunto, estas rebeliones periféricas estaban bastante mal organizadas y por eso van a terminar siendo derrotadas. No te olvides tú. Bueno, como nosotros no tuvimos la fuerza para independizarnos por nuestra propia cuenta, tuvimos que esperar que fuerzas militares externas vengan. Y esas son las llamadas corrientes libertadoras, tanto las del sur, encabezada por parte de José de San Martín, como la corriente libertadora del norte, encabezada por parte de Simón Bolívar. Ya, no te olvides tú. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Recuerden que las corrientes libertadoras, tanto la del sur como la del norte, tenían un objetivo. Ya no te olvides tú, tenían un objetivo. La primera, la corriente libertadora del sur, como ya lo vamos a ver en un ratito, venía de lograr la independencia de Argentina y de Chile, ¿ya? Mientras que la corriente libertadora del norte, ¿ya? Venía de lograr la independencia de Colombia, Venezuela y Ecuador. Estos lugares eran, insisto, eran la periferia de América del Sur. El centro del poder era el Perú y los alrededores del Perú están logrando esa independencia frente a España. Lo que ellos requerían era que se logre liberar al Perú del dominio español para de esa manera poder asegurar la independencia que ellos terminaban teniendo. Por eso es que ambas corrientes libertadoras van a confluir en territorio peruano. No porque vengan a ayudar a su hermano peruano, sino porque para consolidar sus independencias tienen que acabar con la fuerza militar española en ese territorio. ¿Ya? Punto número uno. Un punto muy importante también para la independencia, y creo que lo has estado viendo la semana anterior, es la influencia de las ideas de la Ilustración. Pero además de eso, el ejemplo de la Ilustración llevado a la práctica política con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que muchos intelectuales lo van a terminar resaltando. Como por ejemplo Juan Pablo Ricardo Guzmán con la Carta de los Españoles Americanos. Otro punto que no hay que olvidar es que detrás de la independencia americana hay un país. Díganme ustedes, ¿quién es ese país que está detrás de la independencia americana? A ver, ahí están poniendo tres respuestas. Somos 35, 34 en sala. ¿Ya? A ver, me están diciendo, por Argentina, España, Inglaterra. Ya, a ver, ¿qué opiniones más hay? ¿Ya? Por ahí otra más me dice Inglaterra. Y la respuesta es precisamente Inglaterra. ¿Por qué? No hay que olvidar el contexto. La historia depende mucho del contexto, de qué pasa en otras partes del mundo, cómo influye otras acciones en las acciones internas, en los hechos internos. Recuerden que desde 1760 se comienzan a utilizar maquinarias en Inglaterra, en una ciudad llamada Lancashire.
Pero en 1780, Inglaterra usa de manera masiva las maquinarias para la producción textil. Entonces hablamos de la primera revolución industrial. Desde que Inglaterra tiene su revolución industrial y su incremento masivo de la producción de ropa, Inglaterra tiene una gran necesidad. Y su gran necesidad termina siendo el mercado, donde poder vender productos. ¿Ya? No se olviden de ese punto. Entonces, el mercado inglés ya estaba saturado. Inglaterra está entrando al mercado europeo, pero aún así sigue teniendo una alta producción y el mercado americano era importante. Problema, América es un mercado monopólico de España, le hemos hablado cuando hablamos del virreinato. Solamente los españoles pueden entrar por acá. Pero ahora Inglaterra dice, y si América ya no está en manos de España y son independientes, podrían tener comercio con nosotros. Por eso es que Inglaterra va a comenzar a promover, en algunos casos, y en otros hasta financiar, poner plata para la lucha de independencia. Es por eso que Inglaterra va a estar muy al pendiente, ¿ya?, de lo que pasa en este proceso porque le conviene la independencia americana. No te olvides. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Vamos a regresar ahora. Cuando hablamos del proceso de independencia, entre esta y la próxima clase vamos a hablar de 4 momentos. Momento 1, corriente libertadora del sur. Momento 2, el protectorado tras la independencia dirigido por San Martín. Momento 3, momento 3 va a ser el primer Congreso peruano. Y momento 4 va a terminar siendo la corriente libertadora del norte, ¿ya? La presencia de Simón Bolívar. Son 4 momentos que vamos a ir trabajando. Esta clase tenemos que ver 2 de ellos. La corriente libertadora del sur con San Martín y 2, el protectorado tras la proclamación de independencia hasta que San Martín se retira del Perú. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de José de San Martín, ¿ya? Si yo te digo José de San Martín, mi pregunta es, ¿dónde había nacido José de San Martín? Pregunta básica, ¿ya? ¿En qué país nació José de San Martín? ¿San Martín es peruano? ¿San Martín es de la Ucho? ¿Ya? ¿Es de Santa Anita? ¿De dónde es San Martín? ¿De Barrios Altos? San Martín es de Argentina, ¿ya? Papá español, mamá argentina, nacido en un pueblo llamado Yapeyú, ¿ya? Ahí ha terminado naciendo él. 1778 es la fecha de su nacimiento. Juan de San Martín y Gregorio de Matorras terminan siendo sus padres, ¿ya? Sus padres. Ahora, San Martín, como muchos niños, ya como muchos niños de padre español, se fue a España y en España terminó recibiendo educación. Su educación implicó una educación de carácter militar. Cuando Francia invade España, San Martín termina participando en la guerra de independencia española contra los franceses, ¿ya? Por ejemplo, en la batalla de Bailén para frenar la invasión napoleónica, ¿ya? Iba a tener el cargo de teniente general, como varios otros criollos tenían cargos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? En ese contexto, varios criollos que están allá en España se enteran de la independencia de Argentina y muchos de ellos eran criollos argentinos. Así que decidieron regresar a ponerse a disposición de sus gobiernos para poder consolidar o activar sus independencias. Al principio, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, los argentinos veían a estos criollos procedentes de España con duda, porque podían ser dobles agentes, es decir, podían decir, sí, vamos a pelear por la independencia argentina, pero al final lo que pueden querer hacer es acabar la independencia argentina y consolidar el gobierno español. Así que eran vistos con cierto recelo, pero mostraron su lealtad en el paso del tiempo. Es así que, como ya les he dicho, que como el intento argentino de pasar vía Bolivia al territorio peruano fracasó varias veces, con Lanús, con Belgrano, con Castelli y demás, pues se le dio a San Martín la tarea ya de terminar siendo parte del llamado Ejército de los Andes, quien pasará de Argentina a Chile para luego entrar al territorio peruano. Un dato que es importante y a mí me gusta poner muy en cuenta esto es este tercer punto que está acá en la diapositiva, la logia Lautaro. ¿Qué son las logias? ¿Ya? ¿Qué son las logias? Ustedes han escuchado, y bueno, la clase anterior no la viste conmigo, pero ustedes han escuchado de los masones. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado de los masones alguna vez? A ver, pongan en el chat si has escuchado sobre los masones.
A ver, ahí me están poniendo. Solamente uno, ya, repito, somos 34, no puedes perder los respetos, dime 5, 6, 7, todos están acá activos, están activados, ¿ya? Dice, profe, algo como las jarras, ya no me acuerdo, no, ya no tiene nada que ver ahí. Los masones, ya, los masones, ¿quiénes son? Los masones terminan siendo grupos secretos que están ligados a las ideas de la ilustración y las ideas de independencia. Los masones están contra el antiguo régimen y están proponiendo libertades, independencias en diferentes partes del mundo. Las logias masónicas apoyan la independencia de los Estados Unidos. George Washington, Benjamin Franklin son masones. En Francia también, también. ¿Han escuchado los Illuminatis? Ya para ponerlo más en claro todavía. En las logias masónicas, los Illuminati son un grupo precisamente de masones, aunque un poco más antiguos, pero están precisamente en contra del sistema, ya del sistema del antiguo régimen, el sistema feudal tradicional. En América, habían dos logias en América del Sur. Una era la logia americana con sede en Caracas, ¿ya? Y la otra era la logia Lautaro con sede en Argentina. Precisamente es una sociedad secreta, como dice ahí, en favor o en apoyo de la independencia, y San Martín y varios otros son parte de ese grupo. Es importante ese dato por algo que te voy a explicar bueno, esta clase al final, ya esta clase al final. Y siguiente, ya el siguiente es lo que te estaba comentando. A San Martín le dan, ¿ah? A San Martín le van a terminar dando la dirección del ejército de los Andes, ¿ya? Y su tarea, repito, era difícil, era cruzar de Argentina hacia Chile. ¿Por qué era difícil eso? ¿Ya? ¿Por qué era difícil eso? Porque entre Argentina y Chile está la parte más elevada de la cordillera de los Andes. O sea, cruzar la cordillera de los Andes con tropas, con caballos, con carretas, con alimentos, con municiones, con armamento, de por sí eso ya era una tarea complicada. ¿Ya? Pero ¿por qué cruzar por ahí, profe, entonces era tan complicado? Es que esa tarea complicada podría darle a San Martín un factor muy a favor, que es el factor sorpresa. Es decir, nadie, o sea, ningún realista se esperaba de que venga una tropa cruzando por ahí. Así que si San Martín lograba cruzar la cordillera de los Andes, iba a tener el factor sorpresa a su favor, se iba a terminar agarrando desprevenidos y podría obtener alguna batalla victoriosa, como al final lo hizo. Eh, Producto del pase de tropas de San Martín desde Argentina a Chile, se le considera a San Martín por este y por varios elementos más como uno de los 10 principales estrategas militares de la historia. De la historia. O sea, a nivel de Julio César, ya a nivel de Aníbal. Escucha, esto ya lo deben haber visto, espero lo recuerden. Recuerden que Aníbal Barca, líder cartaginés, cruza los Alpes para poder ingresar a territorio romano. San Martín cruza la cordillera de los Andes, que es mucho más difícil ya, para poder llegar al territorio chileno. Y eso le va a terminar dando tremenda ventaja. Su fuerza militar estaba conformada por granaderos. Esa es la fuerza militar de gente de la caballería o de la fuerza montada, de los granaderos a caballo. San Martín tenía eso como su principal base militar. Ahora, cuando cruzan de la cordillera, desde Argentina, mira tú, de la ciudad de Mendoza hacia, ya cruzando los Alpes, hacia el territorio chileno, se van a producir varias batallas. Y acá están precisamente estas pintadas de rojo con una crucecita. Las tres batallas más importantes son estas. Chacabuco. Chacabuco, ya en Chacabuco, las fuerzas patriotas, ya, es decir, las fuerzas pro independencia, que son dirigidas en este caso por San Martín, derrotan a las fuerzas realistas o pro manutención del gobierno colonial. ¿Ya? Así que primera batalla, repito, con el punto a su favor de haberlo agarrado desprevenido a las fuerzas realistas, vence en Chacabuco. Pero las fuerzas realistas se recomponen y derrotan a San Martín en la batalla de Cancharrayada. Eso hace que la lucha de independencia comience a entrar en duda. Producto de esa derrota en Cancharrayada, San Martín y las fuerzas patriotas proclaman la independencia de Chile. No entiendo, si tú me acabas de decir que acabas de perder una batalla. Es que recuerden que la proclamación de independencia no es porque ya hayamos derrotado al contrincante, sino porque es una forma de terminar manteniendo y elevando el ánimo de la población a seguir luchando por la independencia. Tras Cancha Rayada viene la batalla decisiva de este proceso, que es la batalla de Maipú. En esta batalla, finalmente los realistas son derrotados y Chile va a terminar logrando consolidar su independencia en esta batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Los chilenos, en agradecimiento, van a pedirle a San Martín que se quede, ya que se quede como gobernante del territorio chileno. Pero San Martín le dijo, mira, sabes que Chile, la independencia de Chile ya nos importa poco.
porque la independencia de Chile y la independencia de Argentina incluso dependen de la independencia del Perú, ¿ya? Así es la situación. Entonces, quieres ayudarme, no me ates a Chile con un cargo. Entonces, ¿qué cosa necesito de ti? Necesito barcos, necesito tropas, necesito armamento para poder llegar al Perú y consolidar ya nuestras independencias, acabando con las fuerzas realistas en el Perú. Bernardo Higgins terminó siendo nombrado como gobernante de Chile, ya como gobernante de Chile. Bernardo Higgins, a ver cómo es eso, me estoy cambiando de locación. Ya cambié de un sillón a otro. Ya. A ver, Bernardo Higgins, muchachos y muchachas, nuevo gobernante ahora de Chile, va a terminar haciendo caso de lo que San Martín pedía. De esa manera, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Bernardo Higgins logra convencer a los ricos comerciantes de la ciudad de Valparaíso que financien expediciones militares de San Martín hacia el territorio peruano. Hacia el territorio peruano. Hay que recordar ciertos datos que son fundamentales. El principal puerto comercial en América del Sur era el puerto del Callao. Y en el Pacífico, en el Océano Pacífico Sur, habían dos puertos que competían por el liderazgo, Callao y Valparaíso en Chile. Los comerciantes de Valparaíso estaban muy contentos con su independencia, porque esto les permitía tener comercio con el país más poderoso del mundo, que era Inglaterra, sin influencia española. Pero también sabían esto, si Perú está en manos de España y nosotros somos libres, entonces nosotros podemos tener comercio con Inglaterra y Perú no se interpondrá. Pero por otro lado también sabían que si Perú seguía estando en manos de España, los españoles podrían atacar a Chile y su independencia era débil. Entonces, los comerciantes de Valparaíso decían, ¿qué hago? ¿Apoyo la independencia del Perú? ¿O no lo hago? Ya no lo hago. Al final se dieron cuenta que era necesario independizar el Perú para poder consolidar su libertad. Así que establecieron dos expediciones hacia el territorio peruano. La primera, ya no te olvides, ¿por qué se hacen las expediciones? Porque el Perú es el centro del poder político y militar de España en América. Así que liberarlo, consolidar la independencia de Argentina y Chile y de América Latina en general. Tomen en cuenta que van a haber dos expediciones. La primera expedición es dirigida por parte de Lord Thomas Cochrane. Profe, ¿y ese quién es? Thomas Cochrane es un mercenario. Recuerden que se le llama mercenario a quien termina peleando por quien le termina pagando. O sea, no, yo no peleo por un país porque soy peruano, sino porque Perú me está pagando. Si otro me paga más, peleo por él. ¿Ya? Él es un mercenario escocés, británico, por lo tanto, de la Gran Bretaña, dueño de barcos de guerra, y él terminó peleando a favor de los patriotas chilenos. Una vez que Chile logró su independencia, a Cochrane lo terminan beneficiando con el título de almirante, o sea, la mayor fuerza, el máximo representante de la Marina chilena, porque sus barcos eran la Marina chilena de aquel entonces. Thomas Cochrane ya se le da la tarea de hacer la primera expedición hacia el Perú, no se olviden ustedes. ¿Cuál era el objetivo de Cochrane? Que él vaya con sus barcos y termine sacando del camino a los barcos realistas en las costas del territorio peruano. ¿Para qué? Para que como él empujaba estos barcos, luego venga San Martín con sus tropas, pueda desembarcar y se produzcan las acciones militares. Ese era el plan. Ahora, Cochrane tiene otras cosas más. No se olviden que hay una competencia entre Chile y Perú, entre Valparaíso y el Callao. En el Perú habían tres puertos: Arica en el sur, Callao en el centro y Paita en el norte. ¿Qué hizo Cochrane? Cochrane destruyó una gran cantidad de embarcaciones comerciales, no militares, peruanas, y destruyó además el puerto de Paita. Profesor, ¿por qué? Ya, porque cuando él le preguntaron, él dijo, bueno, esas embarcaciones son comerciales, sí, no tienen nada que ver en la guerra, pero España fácilmente las podía acondicionar con armamento y esto podría ponernos en desventaja. Por eso es que antes que las use España, mejor las destruimos. Bueno, sí tiene, desde el punto de vista militar, sustento lo que le está diciendo, pero también hay que ponerlo desde el punto de vista comercial. Está destruyendo barcos comerciales y debilita con eso el comercio peruano, y si Perú se debilita, Chile se fortalece. No hay que olvidar que los comerciantes chilenos están detrás de este proceso de independencia
no debemos sacar eso de nuestro radar. Cochrane además comenzó a promover levantamientos de campesinos indígenas en la costa norte para que digamos, el ejército peruano esté preocupado no solamente de un ataque externo, sino de rebeliones internas que se venían produciendo. Así que Cochrane promovió desorden para favorecer a estas acciones militares. Tras Cochrane viene la segunda expedición que va a ser dirigida por parte de San Martín, quien desembarcará con sus tropas en Paracas, formando en Pisco, en Ica, su primer cuartel militar. Ahora, San Martín, hay muchos datos que hablar de él. O sea, estos temas son gigantes, ¿ya? Y más no se olviden que este año se celebra el bicentenario de la proclamación de independencia. Estamos a menos de 28 días de la proclamación de independencia del Perú. San Martín de Porres, disculpa, don José de San Martín, don José de San Martín, va a terminar haciendo algunas cosas muy en particular. San Martín, antes de venir al Perú, tenía que venir porque esa era parte de las acciones militares. Pero él se escribía cartas con José de la Ribagüero. Espero recuerden ese nombre. Dime un dato importante, José de la Ribagüero, a ver si te acuerdas tú, por cultura general, o lo han hecho la clase pasada. Dime un dato en especial de José de la Ribagüero. Ya, a ver, está poniendo. No me digas, es la principal avenida del Agustino, ya. Fue presidente, dice, es el primer presidente del Perú, por supuesto. Pero recuerden que José de la Ribagüero había escrito un documento, y lo debes haber visto en la clase pasada, que son las 28 causas de la independencia peruana, ¿ya? No se olviden ustedes. Ribagüero, que era un intelectual separatista por la independencia, le escribe a San Martín y le plantea que en el Perú la gente estaba ávida por la libertad, pero que faltaba un líder y que el día que San Martín venga al Perú, la gente masivamente lo va a terminar respaldando. Cuando San Martín desembarcó en Paracas, ni las gaviotas lo recibieron, ¿ya? Ni las gaviotas lo recibieron. Pero, San Martín cuando llega comienza a pensar, y por eso les pongo acá lo que dice Objetivo de San Martín en el Perú, comienza a pensar qué debe hacerse para lograr la independencia en el territorio peruano. Lo primero que plantea San Martín es que la independencia en el Perú tiene que ser una independencia de carácter pacífica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque San Martín decía esto, tenía esta idea sobre el Perú y hay que tomarla muy en cuenta. El Perú, en toda Sudamérica, es la región más realista, más realista. Cuando digo realista no es porque estén, digamos, sus ideas ligadas a la realidad. Eran realistas porque estaban a favor de la corona, eran los más fidelistas, los más leales a la corona española. Entonces, como el Perú es demasiado leal a la corona, la independencia no es La independencia no es algo que ellos terminen deseando con todas sus fuerzas, ¿ya? Con todas sus fuerzas. Entonces, decía San Martín, si nosotros, ¿ya? Las fuerzas procedentes de Argentina y Chile, imponemos a la fuerza la independencia del Perú, ¿ya? La independencia del Perú, esto va a significar necesariamente una guerra, una acción armada. Si hay una acción armada y se logra la independencia, ¿qué sucederá? Decía San Martín. Lo primero que va a suceder es que el Perú será libre, políticamente será independiente de España, pero con una economía en crisis, producto del conflicto que se ha producido y la ruptura comercial con España. Ahora, si es que el Perú consigue una independencia pacífica, negociada, sin violencia, ¿ya? Su economía será estable, ¿ya? Entonces, si se logra una independencia por la fuerza, ¿ya? Por la fuerza, mucha gente se podrá pensar, ¿ya? Antes estábamos en manos de España, pero con una economía estable. Ahora somos políticamente independientes, pero con una economía en crisis. Y les pregunto a ustedes, ¿ya? Les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es más prioritario? ¿La libertad política, ya, o la estabilidad económica? ¿Cuál de los dos es más importante? O sea, un gobierno, digamos, autoritario, un gobierno dictatorial, pero que haya plata, ¿ya? O prefieren un gobierno libre, ya, con democracia y libertad, pero con una situación económica débil. ¿Qué prefieren ustedes? ¿La libertad o la estabilidad económica? Repito, estoy pidiendo una opinión, ¿eh? Son 34 personas, me están respondiendo 4, deberían haber 15 respuestas por lo menos, ¿ya?
te estoy pidiendo una opinión personal, la puedes mandar directamente por el privado, ¿ya? Para ustedes, ¿qué es prioridad? ¿Ya? ¿Qué sería prioridad en su vida? ¿La libertad política o la estabilidad económica? Estabilidad económica, libertad política, ya, estabilidad económica, la estabilidad económica, la estabilidad económica, ¿ya? Entonces la libertad política dice no, pero entonces ahí está una cuestión muy especial, ¿no? Por eso, ya, por eso recuerden que Keiko terminó jugando mucho con ese punto en el proceso electoral, ¿no? Yo seré hija de un autoritario, podré poner mano dura y todo lo demás, pero va a haber libertad económica, democracia, va a haber libertad, el otro no, no va a llevar a la ruina económica, esa es parte del discurso que ha terminado utilizando. De San Martín sabía muy bien que eso podría venirse, ¿ya? Que eso podría venirse. Entonces San Martín decía, para evitar un conflicto de ese tipo, ya para poder evitar de que la gente, después de la independencia, digo, mejor nos regresamos al virreinato porque había estabilidad económica, pues decía, mejor una independencia pacífica, negociada, negociada. Ahora, si hay libertad, ¿qué tipo de gobierno? San Martín decía, el Perú es tan fidelista, tan leal a la corona española, que lo mejor que pueden tener es seguir teniendo un rey, pero ya no el rey de España, sino un rey de procedencia española en el Perú, pero un rey con poder limitado. Por eso es que San Martín proponía que el tipo de gobierno sea el de una monarquía, sí, pero una monarquía limitada por una constitución, una monarquía constitucional. Un rey de adorno, ya un rey de adorno, y una constitución que termine guiando el desarrollo del país. Ese era su plan, monarquía constitucional, pregunta de examen de admisión. Pero San Martín también pensaba esto. ¿Y qué tal si no se logra la independencia por las buenas, pacíficamente? Entonces San Martín decía, plan B. El plan B sería que haya guerra, ya que haya guerra. Pero en esa guerra ya no pueden participar los sectores populares. Por eso pongo acá no participación popular. San Martín decía que no participe el indio, el negro, el mestizo, el mulato, los sectores sociales oprimidos que no participen. ¿Por qué? ¿Por eso San Martín era racista acaso? No. Lo que San Martín ya era precavido demasiado, creo yo, en algunos casos. San Martín, cuando había estado en Chile peleando, se produjo un problema en Argentina. En Argentina. Cuando los criollos argentinos pasan a tomar el control de su gobierno, los criollos le dicen a los indígenas, tomen las armas, enfréntense a los realistas, a los españoles, para poder consolidar la independencia. Y te prometo, eliminar del tributo indígena que tanto odies cuando ya seamos libres. Los indígenas agarraron las armas y terminaron derrotando a los realistas donde hubieran. Y cuando los criollos pasaron a gobernar, los criollos le dijeron a los indígenas, le dijeron, disculpa, pero no puede eliminar el tributo porque la principal fuente de ingresos del gobierno es el tributo indígena. Entonces los indígenas armados se enfrentaron a su gobierno, al gobierno criollo, porque consideraban que había una traición. Y esto terminó siendo uno de los problemas que San Martín observó. A San Martín se le pidió que regrese a Argentina para poner orden, pero en el acta de Rancagua, él y sus tropas decidieron, digamos así, rebelarse contra las decisiones del gobierno argentino y seguir en la guerra hacia el Perú. Entonces San Martín entendió, repito, que si yo hago propuestas que no voy a poder cumplir, pues el pueblo se va a poder o se va a poner en mi contra. Por eso es que planteaba que era mejor que los sectores populares no participen en la independencia para no generar falsas expectativas, o sea, promesas que no iban a poder cumplirse y que podrían convertirse en problemas en su contra. No te olvides, esos son los planteamientos de San Martín. Cuando San Martín ya está en Ica, recuerden, el virrey del Perú era el virrey Joaquín de la Pezuela, ya Joaquín de la Pezuela, ahí está su imagen, ya bastante avanzado de edad. San Martín primero se reúne con algunos representantes de la nobleza de Lima y Trujillo, las más importantes nobles del país. Les plantea una independencia pacífica y los chorrea. Así que San Martín decide reunirse con el virrey Pezuela en la llamada conferencia de Miraflores. En dicha reunión, San Martín se enteró que el virrey Pezuela no va a ir, ya no va a ir. Entonces San Martín dijo, ¿por qué no va él? Ya seguramente va a mandar tropas a atacarme, tomar el prisionero, matarme. Eso mejor tampoco voy yo. Al final fueron los representantes de uno y otro. El principal representante de San Martín es Bernardo de Monteagudo. Bernardo Monteagudo es un caso muy especial, ¿ya? Y te voy diciendo esto de una vez. Mira su imagen, ya aquí está su imagen. Profesora, mira, blanquito él, sí, pero ese no es Monteagudo. Te voy a explicar, te voy a poner la imagen real de Monteagudo. ¿Ya? Vamos a buscarlo un ratito en el internet, ¿ya? A ver, vamos a poner a Bernardo Monteagudo. Vamos
vamos a poner la imagen real de Monteagudo para que te sorprendas. Si es que no lo conoces, ya, si es que no lo conoces. Acá te presento a Bernardo Monteagudo, ya, imágenes. Aquí está, este es Bernardo Monteagudo, ya. Porque aguanta. Bernardo Monteagudo, negro. Sí, Bernardo Monteagudo es negro, ya. No sé si lo logras ver. Si no lo logras ver, te voy a terminar mostrando ahorita. Esta es la imagen, ¿ya? ¿Lo logran ver? Este es Bernardo Monteagudo. ¿Ven acá un negrito? A tu mano derecha. A ver, lo ubican. Profe, ¿ese no es André Carrillo? No, no es André Carrillo, es Bernardo Monteagudo. De Bernardo Monteagudo. Profe, aguanta, pero en la imagen anterior tú me lo estás mostrando como un blanquito, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Perdón, lo que pasa es que muchos de los personajes de la independencia, o muchos de los héroes nacionales, o los personajes ligados a la libertad y al gobierno del Perú, fueron representados como blancos. Aún así no lo fueran. Podían ser mestizos, indígenas o negros y los mostraban como blancos. ¿Para qué? Para generar un imaginario entre la población de que quien gobierna son los blancos. Un negro gobernante, no, ubícate, solamente gobiernan blancos, ¿ya? Eso era para que los sectores populares digan, yo nunca voy a poder llegar a ser gobernante porque ningún gobernante es moreno, sambo, indígena, mestizo, mulato como yo. Repito, él era negro, ¿ya? Él era negro. Había racismo, el racismo existía definitivamente, ya definitivamente. Es como cuando nos dicen, ¿no? ¿Quiénes son los países más desarrollados? Ah, Europa, ¿no? Estados Unidos. Entonces dice, uy, los blancos progresan. El indio no. Es una idea que se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Pero Monteagudo era negro y era uno de los personajes importantes. Él era el intelectual más importante que vino con José de San Martín, ¿ya? Así que Monteagudo va a ser representante de San Martín en la reunión, ¿ya? Y por el gobierno virreinal está este pata llamado Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, él no es uno de los personajes a favor de la independencia, sí, pero Hipólito Unanue terminaba siendo defensor del gobierno realista. En dicha reunión, toma muy en cuenta esto, pasó algo. Monteagudo termina planteando la independencia del Perú, ya la independencia del territorio peruano y la formación de una monarquía constitucional. Mientras que Hipólito Unanue, defensor de los realistas, va a terminar planteando lo siguiente. Escucha, defensa de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Ya? ¿Por qué se defiende la Constitución de Cádiz? Lo que pasa es que en 1814 Napoleón es derrotado. No se olviden ustedes. José Bonaparte retiró del gobierno y se restaura a Fernando VII. Escucha bien este dato, ¿eh? Se restaura a Fernando VII. Cuando se restaura a Fernando VII, las Cortes de Cádiz lo reciben, ¿ya? Y le dicen, señor, en tu ausencia, el pueblo a través de las Cortes gobernó, terminamos haciendo este documento, la Constitución de Cádiz, como nuestra guía de gobierno, que queremos que usted respete. El problema es que la Constitución limita el poder del rey. Fernando VII dijo, gracias por defender la libertad de España, pero yo me fui monarca absoluto y regreso monarca absoluto. ¿Ya? Chao Cortes de Cádiz, chao Constitución. En España se produjo una broncaza, ¿ya? Entre monarquistas a favor del absolutismo de Fernando VII y constitucionalistas a favor de la Constitución de Cádiz. Tremenda bronca. Del año 1808 hasta 1800, de 1814, en que regresa Fernando VII hasta 1820. En 1820, los constitucionalistas logran dar un golpe de Estado y restituyen la Constitución de Cádiz. Durante 3 años, de 1820 al 23, se vive en España lo que se denomina como el trienio liberal o el trienio constitucional. Fernando VII era el rey, pero respetaba la Constitución de Cádiz. Por eso es que Hipólito Unanue termina planteando eso. Ante la idea de independencia de Monteagudo, él decía, respeto la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque en la Constitución de Cádiz se planteaba la igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos o criollos. Es, Hipólito Unanue dice, si todos somos iguales, ¿ya? Si hay igualdad, entonces no hay opresión. Uno no manda sobre el otro, porque todos somos iguales. Por tanto, si uno no manda sobre el otro, si el otro no es oprimido, no tiene por qué pedir libertad, porque nadie te oprime. ¿Ya? Así que por lo tanto respeta la Constitución de Cádiz y no hay independencia. San Martín se dio cuenta de que si los nobles y el gobierno virreinal no quieren independencia pacífica, entonces tendrá que ser por la fuerza, ¿ya? Por la fuerza. Por eso dice acá, los realistas no aceptan la independencia. ¿Qué sucedió entonces? San Martín va a terminar estableciendo 3 acciones militares. ¿Ya? El plan B es la acción militar y la primera parte es la llamada expedición a la Sierra Central,
dirigida por Antonio Álvarez de Arenales. Desde Ica, ya de Ica, donde estaba la base de Pisco, se va a terminar dirigiendo Arenales por la zona de la sierra hacia Ayacucho y luego se va a mover hacia la zona de la Sierra Central en Cerro de Pasco. ¿Por qué se produce esto? Lo que pasa es que San Martín pudo haber atacado directamente desde Ica a Lima, pero el ejército patriota, o el ejército realista, disculpa, ¿ya? Tenía dos fuerzas, una en Lima y la otra en Cusco, en Cusco. Lo que San Martín temía, ¿ya? Lo que San Martín temía es que las tropas de Cusco avancen hacia la Sierra Central y luego bajen hacia Lima. Unan fuerzas y por eso iba a ser más difícil vencerlos. Entonces la idea era terminar intentando frenarlos acá. ¿Ya? Este era el plan. En la Sierra Central hay que frenar a las tropas de procedencia cusqueña. Varias batallas, Mayoc, Huancayo, pero la más importante es Cerro de Pasco, donde las tropas realistas pierden a su principal oficial, que es el general O'Reilly. En esta batalla hay algo importante. Recuerden, los argentinos tienen tropas de argentinos y chilenos y no quieren participación popular. Pero cuando van por la sierra, la altura, el soroche, no va con los argentinos y los chilenos. Muchos desertan, se van del ejército porque no aguantan la altura. Es ahí donde Álvarez de Arenales le termina planteando a los indígenas lo siguiente. Si ustedes me apoyan a la independencia, ya, yo les elimino el tributo indígena. Con esa propuesta, los indígenas se ponen del lado de las fuerzas patriotas y esto va a terminar sumando a favor de la victoria. No te olvides tú, ¿eh? Se terminó planteando por Álvarez de Arenales por necesidad para la tierra de los indígenas apoyo a cambio de la eliminación del tributo indígena. Y repito, ganan en el Cerro de Pasco, batalla definitiva, a las fuerzas del general O'Reilly, logrando precisamente la victoria. Así como Álvarez de Arenales tenía el control de la Sierra Central, hay que tomar en cuenta otro evento más. Otra cuestión a tomar en cuenta, ya acá me estoy saltando, pero es que San Martín también envía por mar al almirante Cochrane, ya, que ahora era el almirante chileno, a que tome el puerto del Callao y con ello el Real Felipe. Y San Martín se va a terminar desplazando por el mar y se termina yendo hacia el norte, a Huaura, como está acá en el mapa, donde va a formar su nuevo cuartel militar. En este avance hacia el norte, en la expedición al norte de San Martín, hay dos eventos que son importantes. Uno, San Martín tiene el apoyo de los cimarrones. Pregunta, ¿se acuerdan quiénes son los cimarrones? Espero que sí. Son 34 en sala. Quiero por lo menos 5 respuestas. ¿Se acuerdan quiénes son los cimarrones? Pongan ahí en el chat. ¿Quiénes son los cimarrones? Va uno, van dos. Recuerden que todo lo demás es nota. ¿Ya? Yo tengo que poner nota por intervención oral. Los videos se graban, el chat yo lo tengo grabado. ¿Tres? ¿De 34 o 3? Ya. Entonces dice, eran los esclavos fugitivos. Claro, eran los esclavos que se rebelaban y se iban precisamente de los lugares donde los explotaban. Recuerden que San Martín había estado en Ica, ya el lugar donde hay mucho esclavo y mucho cimarrón. Entonces, San Martín le propone a los cimarrones, si ustedes me apoyan, yo les doy su libertad. Y se fueron con San Martín para el norte. Cuando estaba en el norte, un grupo de criollos, pero que participaban en las tropas realistas, se cambian de bando y se ponen del lado de San Martín. Ese batallón de criollos se llama el batallón Numancia. Es muy importante porque ese batallón Numancia, ¿sabes quién estaba? Lamar, Gamarra, Salaverry, Orbegoso, Santa Cruz, próximos presidentes del Perú, ¿ya? Pero que pasaron al bando patriota. Entonces, San Martín con eso había ganado también gente, digamos así, con experiencia militar para la guerra. Entonces, había algo en particular, y espero que lo veas. Lima acaba de ser rodeada. Lima acaba de ser rodeada. Profe, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? No se olviden que Álvarez de Arenales, tiene el control de la zona de la sierra. ¿Ya? Vamos a poner por acá. No se olviden que Álvarez de Arenales tiene el control de la zona de la Sierra Central. Aquí está Álvarez de Arenales. Ahora está el cuartel de Pisco, acá en el sur. Está Álvarez de Arenales tomando el control del Callao. Y San Martín, que ahora viene teniendo su nueva base en Huaura. Lima acaba de ser rodeada. No te olvides tú. Lima acaba de ser rodeada. Y ese dato es importante, ¿por qué? Porque Lima es una ciudad administrativa.
hay chacras, pero la base de la alimentación de Lima provenía principalmente de Ica, provenía de la zona de Huacho y Guaral y provenía de la zona de la Sierra Central. Entonces, como Lima fue rodeada, los alimentos comenzaron a ser muy escasos. Y tú sabes muy bien que cuando los alimentos son escasos, ya el precio de los alimentos sube, ¿ya? Sube. Cuando el precio de los alimentos sube, todos se afectan, ¿ya? Todos se afectan. Pero tomen en cuenta que quien más se afecta es el pobre, porque no tiene plata para poder pagar esos alimentos cada vez más encarecidos. ¿Y a quién le echa la culpa el pueblo por los alimentos encarecidos? Al gobierno. Siempre el gobernante va a tener la culpa. Y en esta época, ¿a quién le echan la culpa de lo que está pasando? La culpa se la echan al virrey. El virrey, no te olvides, termina siendo este es el virrey, ¿ya? Joaquín de la Pezuela, ¿ya? Le echan la culpa, ¿por qué? Pero si él no tiene nada que ver. Es que si te das cuenta ya lo que está pasando, San Martín está haciendo todo esto a propósito. San Martín lo que está generando es caos dentro de Lima, para que el pueblo rechace al gobernante que es ineficiente. No solamente hay un malestar del pueblo contra el gobernante, sino que los mismos oficiales del ejército realista van a considerar de que el virrey Pezuela es un inepto, es un ineficiente. Y van a terminar dándole golpe de Estado a través de algo que se llama como el motín de Asna, el motín de Asnapuquio. En el motín de Asnapuquio, ya el virrey Pezuela es retirado de su cargo, le dan un golpe de Estado, los oficiales lo votan y los oficiales van a terminar reconociendo como líder a José de la Serna. José de la Serna, no se olviden, es el nuevo y además de eso es el último virrey del territorio peruano. La corona española, ya la corona española, a pesar que no le gusta esto del golpe de Estado que se acaba de producir, va a terminar reconociendo a la Serna como virrey y San Martín pide una reunión con la Serna. Esa reunión ya se le conoce con el nombre de la Conferencia de Punchauca. La reunión no tuvo mayor inconveniente, ya la Serna se fue al norte, ya al norte de Caraballo, donde San Martín tenía sus bases, y se reúne ahí San Martín con el virrey La Serna. Profe, La Serna no tenía miedo que lo terminen matando. No, porque si lo mataban se fregaba San Martín. Las tropas venían, o de España mandaron un montón de tropas y la cuestión iba a ser mucho más complicada. Aparte, San Martín y La Serna se conocían, habían peleado juntos contra los franceses en España. Así que la reunión al principio fue muy cordial y luego llegaron al punto importante. San Martín plantea independencia con monarquía constitucional, ya, mientras que la Serna plantea defensa de la Constitución de Cádiz, el mismo discurso. San Martín le propone lo siguiente, ya, vamos a establecer en el Perú un país independiente con un rey español, ya, y te propongo a ti, José de la Serna, como regente, es decir, como gobernante momentáneo, ya como gobernante momentáneo, tú como regente vas a terminar poniendo a un asesor en el gobierno y yo, San Martín, voy a poner a otro. Y vamos a mandar una misión a España para que España nos mande a un príncipe para que sea rey del Perú. ¿Ya? Esa es la propuesta. La Serna no le dijo ni sí ni no. La Serna le dijo, déjame evaluar el caso, te respondo luego. Y ahí nomás quedó la conversación de la conferencia de Punchauca, en la que no terminaron teniendo acuerdos. Cuando la Serna llega a Lima, un bolondrón tremendo. El pueblo, desesperado por falta de comida muy cara, le exigía al virrey La Serna que haga algo, ya que haga algo. La Serna se dio cuenta que había un problema grave. No solamente la gente del pueblo está falto de alimento. Sus tropas se van a quedar sin comida si siguen en Lima y sus tropas podrían ponerse en su contra. Si te das cuenta, San Martín está presionando. ¿Ya? San Martín con este rodeo de Lima está presionando al virrey. ¿Y el virrey qué cosa decide? El virrey decide retirarse de Lima. Se va con sus tropas, ya con sus tropas y con muchos nobles, se va hacia el Cusco, ya hacia el Cusco. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando él se va hacia el Cusco, ¿por qué? Porque ahí había alimentos y porque ahí había gente que se podían sumar a las fuerzas realistas, la ciudad de Lima se quedó sin protección. El alcalde ya no estaba, ya no estaba, ya. Entonces, la junta de notables, los nobles de la ciudad de Lima, como dice por acá, la junta de nobles o de notables de la ciudad de Lima, se reúne y dicen, oh, ¿y ahora quién podrá salvarnos? No está el virrey, no están las tropas, por un lado, por otro, la ciudad de Lima está rodeada, los alimentos son escasos, muy caros, en cualquier momento el pueblo se termina rebelando. Además, había un problema mayor. Los indígenas de la Sierra Central, que se les había propuesto, ya que se les había propuesto eliminar de ese tributo indígena,
Y los cimarrones, de los cimarrones que se les había propuesto darle la libertad, comenzaron a presionar a San Martín y San Martín dijo, muchachos, yo quiero darles lo que les he ofrecido. Tengo un problema. Para poder hacerlo necesito el control de la ciudad de Lima. San Martín les dio un mensaje subliminal. ¿Quieren lo que te he ofrecido? Dame el control de Lima. Indios de la sierra, negros del norte comenzaron a movilizarse a Lima. Lima se moría de miedo. Levantamiento popular por hambre. Indígena de la sierra, negro del norte. Lima estaba a punto de ser tomada por un desborde popular. La Junta de Notables, repito, ante todo eso dijo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y la única persona que podría ayudarlos era José de San Martín. José de San Martín ya fue ahora invitado ya por la Junta de Notables del Cabildo de la Municipalidad de Lima para que ingrese a la ciudad y ver el tema de la independencia. Mira tú, San Martín hace rato en realidad pudo haber entrado por la fuerza a Lima, pero San Martín no quería ser visto como el invasor. San Martín con todo esto ahora es visto como el libertador. Cuando San Martín llegue el día 12 de julio de 1821 a la ciudad de Lima, va a ser recibido en diferentes puntos de la ciudad con algarabía y alegría. El día 13 se reúne con los nobles del municipio de Lima y les plantea de frente, abiertamente San Martín. Ustedes creían que era malo, no soy malo, yo vengo acá a solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Y yo se lo puedo solucionar. Bueno, San Martín dijo, mira, mi problema, la gente, los nobles dijeron, mira, mi problema termina siendo este, ¿no? Lima está rodeada, faltan alimentos, el pueblo está a punto de rebelarse, ¿ya? El pueblo está a punto de rebelarse. Y San Martín le dijo, pero eso se soluciona rápido, papi, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que me terminen permitiendo proclamar la independencia en Lima, ¿ya? Y los nobles lo miraban con un poco de recelo. Entonces, San Martín le dijo, pero pidan ustedes lo que quieran, yo no vengo a afectarlos, ¿ya? Yo los hubiese atacado hace rato, pero no lo voy a hacer. Digan ustedes qué cosa es lo que quieren y yo lo haré. Así que los nobles de Lima ya le van a pedir a San Martín que por favor no haga dos cosas. Uno, no me quites mis tierras y dos, no me quites a mis esclavos. San Martín le dijo, hace rato era para que me dieran las cosas, hubiésemos ganado un montón de tiempo. Perfecto, no lo voy a hacer. Eso fue el día 13. Para el día 15, para el día 15 ya se tenía el documento de la proclamación de independencia del Perú. José Mariano Arce, se me fue el nombre, ya es el que termina redactando el documento de la independencia y el día 15 de julio en la Catedral de Lima se firma el acta de la independencia del Perú. ¿Ya? Este es el acta de la independencia. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Si el día 15 se firmó el acta de independencia con un montón de nobles que lo terminaban respaldando, y miembros de la iglesia también, el día 28 de julio de 1821, 13 días después, se hace la proclamación pública. Hay dos cuadros famosos de la independencia. Uno es este, en donde se termina teniendo una foto así frontal. La otra es digamos así, la imagen, pues, es un cuadro, por si acaso, pintura. La otra es la imagen que está desde atrás, ¿no? San Martín frente al pueblo proclamando la independencia. La independencia se proclamó en 3 puntos de la capital. Plaza de Armas, ya, la Plaza Mayor frente al Palacio. El otro es en Girón de la Unión frente a la Iglesia de la Merced, ya, donde está Oesle, ahora, Oesle Plaza Vea. Y la otra es en lo que llamamos la Plaza San Martín. Esos fueron los 3 lugares. San Martín en los 3 lugares repitió el mismo discurso. ¿Ya? El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la causa que Dios defiende. A mí siempre me gusta hacer referencia a algo. Cuando San Martín habla de la causa que Dios defiende, mucha gente cree que es por la causa de la independencia, la causa de la libertad. Pero no es así, ya no es así. San Martín, como mucho extranjero que viene al Perú, se termina quedando embobado con la comida. Y hay dos cosas que San Martín no para de comer. No para de comer causa limeña, por eso es la causa que Dios defiende, y chicha de jora. ¿Ya? Esas son cosas que no puede dejar de estar en la comida. Entonces San Martín hace esa referencia, ¿ya? Habla de la independencia o de la libertad general de los pueblos y la causa limeña que Dios defiende. Bueno, se proclama la independencia, ese mismo día en la noche termina habiendo una recepción con comida, baile y alcohol, y se toma chicha de jora y se come causa limeña. El Perú es libre e independiente. Ya se logró la independencia, por lo menos de manera teórica, ¿ya? Por lo menos de manera teórica. Y tomen en cuenta que por eso, ahora la pregunta era, ¿y qué viene después de habernos liberado? Tomen en cuenta que la independencia aún es débil, porque las tropas realistas están en el sur.
San Martín está en Lima. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que San Martín quiere la monarquía constitucional. Y San Martín muy fácilmente pudo, si hubiese querido, proclamar la independencia del territorio peruano y establecer la monarquía constitucional. Pero no lo hizo, ¿ya? Pero no lo hizo. San Martín, y espero que hayas entendido con lo que te acabo de explicar hace un rato, San Martín lo que quería, San Martín lo que quería era que la gente le pida que San Martín haga lo que él quería. San Martín quiere, no te olvides, ya quiere la monarquía constitucional, pero no quiere imponerla, quiere que el pueblo le diga, dame la monarquía constitucional. ¿Ya? Así como San Martín pudo haber invadido Lima y proclamado la independencia, pero no lo hizo y organizó todo para que los mismos limeños le dijeran a San Martín, papi, libérame. ¿Ya? No te olvides eso, ¿ya? San Martín quiere lo mismo. Quiere establecer la monarquía constitucional, pero no la quiere imponer. Quiere que el pueblo mismo le diga, por favor, danos la monarquía constitucional. Es lo que necesito en mi vida. ¿Ya? El protectorado es un gobierno de carácter momentáneo, transitorio, que va a durar del 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822. Casi un año clavadito, ¿ya? Casi un año clavadito. En ese lapso de tiempo, recuerden, ¿cuál era el objetivo de San Martín? Repito, San Martín establece un gobierno momentáneo, transitorio, para poder conseguir el apoyo a favor de la monarquía constitucional. ¿Ya? Ese terminaba siendo el plan, ¿ya? Ese terminaba siendo el plan, no te olvides tú. Ahora, ¿cómo San Martín o qué hará San Martín para intentar conseguir que ese plan se plasme? Veamos varias medidas. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el día que se firma el acta de independencia, el día 15 de julio, San Martín dijo, ya gané, ya hice lo que se quería. Así que, ¿qué hizo San Martín? Terminó desbloqueando el acceso de alimentos a la capital. Recuerden que Lima estaba rodeada. Se permite que los alimentos entren. Entonces, ¿qué pasó? Los alimentos entraron, los alimentos eran cada vez más numerosos, menos caros, y la gente automáticamente relacionó independencia, libertad, con alimentos baratos. O sea, la independencia era buena, el virreinato era malo. Esa es una idea fácil que hay que tomar en cuenta. Lo segundo, es que, no te olvides, Lima tenía el problema de la presión popular por los alimentos escasos. Con eso ya se sacó de ese problema. Los indígenas estaban avanzando de la sierra por la eliminación del tributo y los negros avanzando hacia Lima por el tema de la libertad que se les había prometido. ¿Qué hizo San Martín? Primero, San Martín anuló el tributo indígena, ¿ya? Anuló el tributo indígena. Y la población indígena se calmó. Las protestas que había se terminaron calmando. San Martín ahora está haciendo la de bombero, ya apagando todos los incendios que había. Pero además de eso, había otro problema, el esclavo. ¿Qué hacer con los esclavos? Era el problema de la época. ¿Por qué? Si San Martín le ha dicho a los cimarrones que le va a dar su libertad, sí, pero le ha dicho a los amos que no le va a quitar a sus esclavos. Entonces, ¿qué hago? A uno le he prometido libertad y a otro le he dicho, no te voy a quitar a tus esclavos. Entonces San Martín dijo esto, ¿ya? Y eso te lo he explicado yo la vez pasada. ¿Por qué el esclavo es esclavo? ¿Cuál es la condición por la cual el esclavo es esclavo? ¿Ya? A ver, dime tú, lo que te acuerdes o lo que tú creas. ¿Por qué el esclavo era esclavo? Somos 33 en sala, solamente hay una respuesta. Quiero 5 respuestas antes de hablar. ¿Por qué el esclavo era esclavo? Van 2, van 3, van 4. Uno más. ¿Por qué el esclavo es esclavo? Ya, ahí están los 5. ¿Ya? A ver, dice, porque no tiene un lugar donde ir. ¿Ya? Me dice, en ese tiempo decía porque era negro. ¿Ya? Dice, porque sus padres también eran esclavos, porque sus padres también lo eran, ¿ya? Por la dependencia del amo, porque nacieron esclavos. Muy bien, pero ¿por qué un esclavo nace esclavo? ¿Por qué la esclavitud se hereda? ¿O cómo se hereda? ¿Por el color de piel? No, por la sangre. El papá es esclavo porque tiene sangre esclava y cuando tiene hijitos le transmite su sangre esclava a sus hijos, por eso es que sus hijos también son esclavos. Entonces, San Martín va a terminar dando una ley, ¿ya? Y la ley termina siendo la ley de libertad de vientres, o la ley de vientres como se conoce de manera más general, la ley de libertad de vientres. ¿Qué cosa dice San Martín? El esclavo sigue siendo esclavo, porque tiene sangre esclava. Pero a partir de ahora, por ley, yo, San Martín, proclamo que el vientre materno está libre de sangre esclava.
Y como el vientre está libre de sangre esclava, lo que salga de ese vientre ya va a terminar saliendo con sangre libre. O sea, el papá es esclavo, la mamá es esclava, pero los hijos, nacidos a partir del 28 de julio de 1821, serán libres, ya serán libres. Esa termina siendo la propuesta de San Martín. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa más, ¿ya? Para entender esta ley de libertad de bienes, ¿ya? No podemos seguir utilizando, decía San Martín, las leyes, ya las leyes españolas. ¿Por qué? Porque somos ahora un país independiente de España. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tener nuestro propio marco legal, nuestras propias leyes, ¿ya? Nuestras propias leyes. Así que, como no había una constitución, se terminó creando una base legal que se va a ir formando y que en el Perú se le llamará como el Estatuto Provisorio, que aquí está, el Estatuto Provisorio. Les repito, es la base legal ante la falta de una constitución. Es nuestras leyes que van surgiendo para organizar al país. Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya qué pasó? Dentro del estatuto provisorio había una ley existente en todas partes del mundo para aquel entonces, pero que era complicada. Y se llamaba la ley de patria potestad. ¿Qué dice la ley de patria potestad? La ley de patria potestad es bien simple, porque a ustedes también le aplican. Los, los menores de edad, ¿ya? Los menores de edad, los hijos menores de edad, están bajo el cuidado de sus padres, ¿ya? Están bajo el cuidado de sus padres hasta que estos adquieran la mayoría de edad, que eran 25 años en la época. ¿Dónde estaba el problema, profe? El problema era este. El esclavo sigue siendo esclavo. El hijo del esclavo es libre, ¿ya? Como te decía hace un rato, el hijo del esclavo es libre. Pero a pesar de eso, a pesar de ser libre, yo no puedo agarrar a mi hijito. Imaginemos, yo trabajo en una hacienda como agricultor, como campesino. Yo no puedo agarrar a mi hijito recién nacido y ponerlo fuera de la hacienda y decirle, hijo mío, críate tú solo. ¿Ya? No puede, ya no puede. De tal manera que, de acuerdo a ley, yo, esclavo, tengo que cuidar a mi hijo. Problema. Tengo, tengo un gran problema. Ya tengo un problema. El esclavo no gana plata porque es esclavo. Su trabajo solamente le va a terminar generando, digamos así, los alimentos, el vestido y un lugar donde poder dormir por parte del amo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Yo no tengo recursos, porque yo no tengo propiedad, porque yo no tengo un salario. Pregunta, ¿cómo hago para mantener a mi hijo si yo no tengo cosas para mí? Pues ahí venía el enganche de la ley. ¿Cuál era el gran gancho? El amo decía, mira esclavito, yo te quiero mucho, ¿ya? Y sé que tienes un problema. Tienes un hijo que no puedes mantener porque tú no tienes una ganancia de un salario. Yo no te voy a dar salario porque tú eres mi esclavo, ¿ya? Pero lo que yo sí puedo hacer es esto. Yo puedo alimentar a tu hijo, puedo vestir a tu hijo, puedo proveerle de un techo a tu hijo donde pueda dormir, pero todo eso a mí, amo, me va a terminar generando gastos. O sea, son pérdidas económicas, ¿ya? Ahora, tu hijo no puede trabajar para mí para poder recompensarme, porque él ya es una persona libre. Si lo hago trabajar será un esclavo. Pero si bien no le voy a terminar haciendo trabajar para mí, lo que sí voy a hacer es lo siguiente. Le voy a terminar pidiendo que haga algunas tareas de acuerdo a su edad que me favorezca. No trabajo. Tareas. Es la misma vaina, es la misma vaina. Recuerden, el hijo de los esclavos, seguirá siendo en la práctica esclavo hasta que obtenga su mayoría de edad. Profe, ¿cuánto es eso? 25 años. O sea, San Martín terminó garantizando con estas leyes que los esclavos y sus hijos siguen siendo mano de obra de los amos. O sea, no hubo un gran cambio social. Se elimina el tributo indígena, pero el indio seguía siendo yanacona. El indio seguía trabajando en las tierras del gamonal o del hacendado de la costa o en la sierra. El esclavo sigue siendo esclavo. ¿Ya? Así que no hay gran cambio todavía con la independencia, déjame decirte. Por otro lado, San Martín, no te olvides, ¿qué cosa quiere San Martín como tipo de gobierno? La monarquía constitucional. No te olvides de eso, ¿eh? San Martín quiere una monarquía constitucional. Ahora, si quiere una monarquía constitucional, para que haya monarca, para que haya rey, tiene que haber una corte, un grupo de nobles que asesoren al rey en sus decisiones, ¿ya? Y una constitución que van a ser de un congreso, de un parlamento. Entonces, San Martín necesitaba que para que esto se aplique, la gente influyente del país de aquel entonces tenga que terminar respaldando su propuesta. Ahora, hay un problema. De acuerdo a la independencia, como ya no estábamos bajo el mando de España, entonces las jerarquías sociales establecidas por España deben ser eliminadas. ¿A qué me refiero? La principal jerarquía social en el gobierno colonial o en el gobierno monárquico es
la diferencia entre nobles y no nobles, conde, duque, marqués, más que una persona común y corriente. El título de nobleza tenía que ser eliminado, pero ¿cómo hago, decía San Martín, para quitar el título de nobleza, ¿ya? Y que estos ex nobles ayuden a la independencia, si le estoy quitando su principal beneficio social? Entonces, San Martín se le ocurrió esto. Vamos a eliminar los títulos de nobleza, por eso dice acá, sustituye los títulos de nobleza por algo llamado la Orden del Sol. La Orden del Sol se terminaba otorgando como una medalla, ¿ya?, a quienes habían terminado respaldando la independencia del Perú. Ah, profe, aguanta. Entonces, dentro de esta Orden del Sol encontramos a los indígenas que participaron en la expedición en la Sierra Central, o también se le otorgó la Orden del Sol a los cimarrones que apoyaron a San Martín para el control de Huaura. No, indio negro no. Repito, a los nobles del virreinato se le da la Orden del Sol para que ahora sean los nuevos nobles, aunque sin título, dentro del gobierno de la monarquía constitucional. San Martín los quiere tener como aliados y por eso les hace ese ofrecimiento. Profesor, ¿funcionó o no funcionó? Bueno, es un poco complicado de terminar planteándolo, porque muchos recibieron la Orden del Sol, eran reconocidos por el gobierno. Bueno, ya no estoy en el gobierno español, pero por lo menos hay que seguir manteniendo el poder y la influencia en este nuevo periodo. Ese era el plan. Así que lo terminaron aceptando. Y San Martín con eso iba logrando conseguir el respaldo poco a poco que quería a favor de la monarquía constitucional. Vamos a otros datos. Monarquía constitucional, ¿ya? Protectorado. En el aspecto cultural, San Martín plantea esto. San Martín plantea la libertad de imprenta, ¿ya? La libertad de imprenta. Y la libertad de imprenta establecía que cualquier persona podía terminar escribiendo y publicando lo que quería, porque había libertad de expresión. Es más, San Martín, en todo su periplo de la lucha de independencia, por donde iba con una imprenta móvil porque tenía que ir publicando bandos, documentos a favor de la independencia, diciendo que iba a llegar a tal pueblo, que la gente se sume, etc. Pero también se terminó fundando la Biblioteca Nacional, cuyo primer director es Mariano José de Arce. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional servía para dos cosas: libros importantes de la época del virreinato, y además de eso, los documentos de la época colonial eran puestos en este recinto. Era biblioteca de archivo nacional, ¿ya? Por otro lado, se crea la Escuela Normal de Varones, es decir, un lugar donde se enseñe a enseñar, ¿ya? Una escuela pedagógica, una escuela para profesores, bajo un sistema llamado sistema lancasteriano. Como las escuelas no eran muchas, el sistema lancasteriano se llama así porque es de Lancaster, Inglaterra, de donde se toma el modelo y tenía este ejemplo. A ver, ¿cómo podemos poner un ejemplo de escuela lancasteriana? Supongamos que yo, Francisco Mendoza, profesor de historia, ya historiador con conocimientos en este curso, le termino diciendo a Ledesma, ya, que aquí está atento, que aquí está atento desde el espacio, ya, Alessandro ahí picándose la nariz, ya, le digo a Ledesma, le digo a Aquije, ya, le digo a Esteban Aquije, que también está presente por ahí, atento en la clase, y le digo, por ejemplo, a John de la Cruz, ya, John de la Cruz. ¿Estás escuchando de la Cruz? ¿Sí? ¿Estás acá? Ya, perfecto. Le digo a ellos tres, pero eso, ¿por qué a chicos? ¿Por qué no a chicas? Ah, porque la educación en esa época era solamente para varones, ¿ya? Entonces yo les digo a ellos, mira, ustedes van a ser a partir de ahora mis alumnos. Entonces yo los voy a terminar teniendo como mis alumnos permanentes y yo les voy a enseñar todo lo que sé, ¿ya? Entonces, como yo les enseño a ellos, ¿por qué he escogido a tres? Porque ese es el sistema lancasteriano, ¿ya? Una educación de múltiplo por tres. Yo le enseñaba a tres personas y cada uno de ellos, mientras va aprendiendo, le enseña a otros tres. Y cada uno de esos tres le va enseñando a otros tres. Era un efecto multiplicador. Ese terminaba siendo el plan de la educación del sistema lancasteriano. Pero ahí no quedaba todo, ¿ya? Dentro del punto cultural también se va a terminar haciendo la creación del himno nacional y la primera bandera y el escudo, o sea, los símbolos patrios. El escudo nacional, ya vamos a ponerlo por acá. A ver. Voy a terminar poniéndote acá una imagen del cual muchos de ustedes seguramente conocen, ¿ya? Pero vamos a buscarlos. Ya. Se ve esta imagen de Google con las imágenes, ¿no? Ya, confirmen que se ve la imagen que estoy poniendo aquí en Google. Primera bandera peruana, ¿ya? Muchos de ustedes la deben haber visto, espero que sí. Esta es la primera bandera del Perú. Esta es la primera bandera del Perú, ¿ya?
Esta primera bandera, recuerden, termina teniendo los colores rojo y blanco que hasta ahora nos representan, pero de manera cruzada, Rojo a los lados, blanco en la parte superior e inferior, ¿ya? Muchos hablan de San Martín por algo. San Martín, dice la leyenda, que San Martín, estando en Paracas, ¿ya? Se queda dormido bajo una palmera y va a pasar pariguanas. Las pariguanas son como avestruces gigantes que tienen un color medio rosado, blanco en el pecho, rojo en las alas, y las vio volar, ya las vio volar. Y dijo, ese va a ser el símbolo de la bandera peruana. Esa es una. Otros dicen algo así ya un poco más gracioso, ¿no? San Martín consumía opio, que es una droga. Él no consumía opio porque sea drogadicto, por si acaso, sino que ese era el tratamiento médico para enfermedades corporales que él venía teniendo, ¿ya? Entonces, él está ahí debajo de la palmera, así, fumando su opio y te digo, su madre está la bandera, así todo lo que hace, ¿ya? Así termina poniendo la bandera, pero monazo de San Martín, que termina siendo solamente una leyenda urbana, ¿ya? Pero esa es la bandera. Y mira el primer escudo, aquí está en el centro. El primer escudo está compuesto por tres cerros que hace referencia a la cordillera de los Andes. Adelante de ellos están las olas que representan al mar. Está el sol que viene naciendo desde el oriente y el cielo azul, ¿no? Este es más o menos como el escudo del sol, ya del escudo argentino, ya, que lo terminan tomando también como referencia para el primer escudo del Perú, por si acaso. Pero recuerden que si bien no son los primeros símbolos patrios, el escudo y la bandera, estos no se quedaron así. El segundo escudo es este, la segunda bandera es esta, ¿ya? Así como la de Argentina, pero en lugar de celeste y blanco tiene rojo y blanco. Y la tercera es la que ya nosotros conocemos, ¿no? Las barras horizontales, roja, blanca y roja, ¿ya? Que el día viernes van a pasar a la semifinal de la Copa América, ¿ya? Ahora, regresamos a la diapositiva, y miren ustedes lo siguiente. El tercer símbolo que se va a terminar teniendo, además de la bandera y el escudo, es el himno nacional. El himno nacional va a terminar siendo escrito en letra por José de la Torre Ugarte, la musicalización la hace Bernardo Cedo, y la primera interpretación la hace Rosa Merino, ¿ya? Rosa Merino. Así que ahí tenemos el himno. Profe, ¿el himno tiene que ver esto con el Dios de Jacob, que ahora nos hacen cantar? Sí, ahora es así. Hubo una letra que se quedó por mucho tiempo, que es la de largo tiempo, el peruano oprimido. Pero esa apareció en algún momento de la historia, ¿ya? Pero la letra original es la del Dios de Jacob, por la que yo no estoy de acuerdo. Pero así terminó surgiendo la letra del himno nacional. Luego estaba la organización del Estado. Ya en la organización del Estado está San Martín como protector de la independencia, están los ministros, ¿ya? Y se van a crear tres ministerios. El Ministerio de Guerra y Marina, encabezado por Bernardo Monteagudo, el moreno que hace un rato les estaré mostrando su imagen, el intelectual de San Martín. El otro es el ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, argentino también. Y el otro es el ministro de Hacienda, que lo que vendría a ser el Ministerio de Economía actualmente con Hipólito Unanue, ¿ya? Esos son los tres ministerios a tomar en consideración. Ahora bien, ahora bien. Una vez que se había formado todo esto, había un problema. Ya había un problema. El problema terminaba siendo, insisto, que está pasando el tiempo y San Martín quiere que se establezca la monarquía constitucional. San Martín convocó a una institución llamada con el nombre de la Sociedad Patriótica de Lima. Escucha bien esto, a la Sociedad Patriótica de Lima. En la primera reunión, San Martín convoca a los intelectuales y científicos importantes del Perú colonial de aquel momento y plantea lo siguiente. Son convocados para poder publicar una revista, una suerte de libro, en donde cada uno de estos intelectuales y científicos dé a conocer los conocimientos del Perú independiente, ¿ya? Eso llamó la atención a muchos de estos intelectuales y se reunieron en la Sociedad Patriótica. San Martín dirige la primera reunión y deja en la dirección a Bernardo de Monteagudo, el intelectual de San Martín, ya de la corriente libertadora del sur. Entonces, ¿qué hizo Bernardo Monteagudo? Una vez que San Martín ya no estaba presente, Bernardo Monteagudo plantea esto. Escucha bien, ¿eh? Él le dice a los intelectuales y los científicos, nuestra siguiente reunión va a ser de acá a 15 días. Escuchen, ¿eh? Y de acá a 15 días cada uno de ustedes va a tener que traer un ensayo, es decir, un documento escrito en donde planteen, escucha, ¿cuál es el principal sistema de gobierno que se podría aplicar en el Perú, tomando en cuenta la extensión del territorio peruano, su composición social y su nivel educativo?
Esa fue la pregunta que él dejó en el aire. ¿Qué tipo de gobierno debería haber en el país? Eso es considerado como el punto principal de la sociedad patriótica, ¿ya? Acá se produce el llamado primer debate político nacional o primer debate doctrinario. ¿Qué tipo de gobierno debemos tener para el Perú? Mientras tanto, y este es un punto importante, ¿ya? Mientras que esta tarea se dejó, el ministro de Relaciones Exteriores, García del Río, acompañado de otro representante del gobierno, Manuel Paroseín, se van a Inglaterra para buscar un préstamo económico. Recuerden, ya nos hemos independizado de España. Se ha roto el comercio con España, los ingresos han bajado y producto de eso se dice, ¿no? Bueno, si tenemos necesidad de plata, ¿quién nos puede prestar? Inglaterra. Inglaterra estaba dispuesto a prestar dinero porque con eso comenzamos a tener nuestra deuda externa y estábamos enganchados con los ingleses y tendríamos que beneficiarlos a ellos y aperturar nuestro mercado a favor de Inglaterra. Bacán. Repito, el ministro de Relaciones Exteriores se va a Inglaterra para buscar un préstamo. Eso es lo que todo el mundo sabía, no te olvides de esto. Segundo caso, ¿ya? Segundo caso. Mientras que todo esto estaba pasando, ¿ya? En el norte, Simón Bolívar, con la corriente libertadora del norte, había logrado la independencia de Colombia y de Venezuela. Y buscaba la independencia de lo que hoy llamamos el Ecuador, ¿ya? Del virreinato de Nueva Granada. Entonces, San Martín terminó enviando a Andrés de Santa Cruz, que dirigía la llamada Misión Peruana de la Guardia, para apoyar a la corriente libertadora del norte en la independencia del Ecuador, cosa que se logró. Y una vez que esto se había logrado, San Martín pacta una reunión con Simón Bolívar. Por eso es que San Martín ya no está en la sociedad patriótica. Se está yendo hacia el norte, a Guayaquil, para reunirse con Simón Bolívar. ¿Ya? Todo eso es lo que está pasando en el intermedio. Segundo punto, ya segundo punto. Se volvió a reaperturar la sociedad patriótica y la gente debía mostrar sus propuestas de qué tipo de gobierno debería tener el Perú. Como nadie quiso hablar, Monteagudo tomó la palabra. Y Monteagudo dijo, bueno, de acuerdo a la extensión del territorio, el nivel cultural y educativo que tiene el Perú, dice él, el mejor sistema de gobierno termina siendo la monarquía, pero de carácter constitucional. Va a decir y va a respaldar Monteagudo. El Perú era muy leal a la corona española, está acostumbrado a tener un rey, no tiene una buena educación para poder tomar sus propias decisiones ni elegir a sus representantes. Además, una república, un gobierno del pueblo, con representantes elegidos por el pueblo, solamente ha funcionado en territorios pequeños como las antiguas polis de Grecia, pero no ha funcionado en territorios grandes como la Francia revolucionaria, en donde se eliminó la monarquía, se estableció la república y hubieron un montón de conflictos, muertes, asesinatos y persecuciones. Entonces, decía Monteagudo, el mejor sistema de gobierno para el Perú es una monarquía, pero con poder limitado a través de la Constitución. Esa fue, por lo tanto, la primera propuesta. ¿Qué es lo que San Martín quería de hace rato? Monteagudo simplemente le estaba dando respaldo intelectual. Cuando Monteagudo dijo eso, varios otros intelectuales, como García del Río y otros más, también respaldaron la propuesta de la monarquía constitucional. Fuera de la sociedad patriótica, ya comenzó a circular una publicación, un periódico. ¿Ya? Esa publicación se llamaba La Abeja Republicana. Y en La Abeja Republicana escribía este hombre de acá, ya este hombre de acá, José Faustino Sánchez Carrión, con el apelativo de El Solitario de Sayán. José Faustino Sánchez Carrión decía lo siguiente, ya decía lo siguiente. ¿El Perú no está preparado para gobernarse a sí mismo? Ante la pregunta, su respuesta es, no está preparado. Ya no está preparado. Ah, por eso, entonces él está apoyando a la monarquía. No, 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 no. José Faustino Sánchez Carrión decía, el Perú no está preparado, pero ¿quién ha nacido preparado? Nadie. ¿Ya? Nadie. Ahora, el Perú cometería un error si pasa de la protección de los brazos del rey de España a tener ahora un rey, otro nuevo rey, sea nacional o extranjero, porque siempre vamos a ser un pueblo, digamos así, sin preparación para poder tomar sus propias decisiones, siempre y cuando otra persona nos termine dirigiendo, protegiendo, que es el rey. La única manera, y esa es una gran frase de Sánchez Carrión, la única manera de ser libres es comenzar a serlo, decía él, decía él. Es como un niño, haciendo mucha referencia, ¿no? Es como un bebé que gatea, y como ve un montón de personas caminando a su alrededor, comienza a ponerse de pie. Se pone de pie de manera inestable y quiere caminar. ¿Qué va a pasar con ese niño? Dará un paso, dará dos, dará tres a lo máximo y luego ¡pah! Se va a ir de cara. ¿Qué hará ese niño? Llorará, pues, porque le ha dolido el golpe, porque se ha asustado. Pero luego de eso, ¿qué va a hacer? Ya después de llorar, el niño, después de un rato, se parará e intentará avanzar de nuevo.
Eso es lo que necesitamos, decía José Faustino Sánchez Carrión, ¿ya? Nadie ha nacido, ¿ya?, con la experiencia de la libertad. Eso se va ganando con el tiempo. Si seguimos estando en manos de un rey, no lo vamos a terminar logrando, así que vamos a ser independientes, cometer nuestros errores, pero conseguir nuestra libertad por completo. Es así, ya es así, que esta idea de José Faustino Sánchez Carrión va a comenzar a ser respaldada por otros intelectuales, por Manuel Pérez de Tudela, por Javier Luis Pizarro y otros más. Así que comienza un gran debate entre los que están a favor de la monarquía constitucional y los que están a favor de la república. Por eso decimos que en la sociedad patriótica se produce el debate de qué tipo de gobierno se requiere para el país. San Martín instaló la sociedad patriótica para respaldar la monarquía constitucional, pero no esperaba esta discusión. Otro punto más. García del Río tenía una misión secreta. Él estaba buscando un préstamo inglés, pero San Martín daba por descontado que se iba a respaldar la monarquía constitucional. Así que San Martín le pidió a García del Río que busque un príncipe en Europa para que sea proclamado rey en el Perú. Así que le pidió a Inglaterra que le termine dando un príncipe para que sea rey peruano. E Inglaterra lo rechazó. Y también lo rechazó Francia, y también lo rechazó Holanda, y también lo rechazó Rusia, y también lo rechazó Portugal, y también lo rechazó Suiza, y también lo rechazó España. Todos chotearon nuestra propuesta. ¿Por qué? Por el contexto de la época. Recuerden, después de la caída de Napoleón Bonaparte en 1815 por completo, se produce un periodo llamado como la restauración monárquica. Y la restauración monárquica, ¿qué cosa es lo que terminaba planteando? ¿Ya? Planteaba la restauración del absolutismo. Poner un príncipe europeo para que gobierne en el Perú bajo una monarquía constitucional, ¿ya?, iba en contra de las monarquías absolutistas. Por lo tanto, rechazaban el pedido peruano porque iba en contra precisamente de ese ideal. Lo más complicado, lo más rochoso, es que en Lima se estaba produciendo este debate entre monarquía constitucional o república, ¿ya? ¿Qué tipo de gobierno? La balanza se inclinaba poco a poco a favor de la idea republicana, y los republicanos soltaron una noticia bomba. ¿Cuál fue la noticia bomba? Nos están haciendo debatir en este recinto qué tipo de gobierno queremos, y es un absurdo, porque estamos enterados que el ministro García del Río está buscando un príncipe de sangre real, incluso español, para que sea rey del Perú. ¿Por qué nos va a gobernar un español si supuestamente nos hemos independizado de España? A menos que San Martín no quiera la independencia del Perú con respecto a España, porque quiere que un español lo gobierne. Pero además, San Martín no derrotó a los españoles siguen en el sur. Y lo que él quiere entonces es que los españoles nos sigan gobernando. La gente comenzó a tildar de traicionero a San Martín. ¿Ya? Eso es un punto importante. ¿Dónde estaba San Martín? Un ratito. Y ya. Entonces, San Martín, ¿dónde estaba? San Martín estaba en Guayaquil en plena reunión con Simón Bolívar. Esa reunión, la llamada Conferencia de Guayaquil, fue todo un problema, ¿ya? Fue todo un problema. ¿Por qué? Porque San Martín y Bolívar se reúnen y lo que se sabe es muy poco, ya es muy poco. Lo que se sabe es que San Martín y Bolívar y personas cercanas a ellos se reúnen en un cuarto y de fuera solamente se escuchan gritos, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con San Martín y Bolívar? No es ese tipo de gritos, sino una discusión, ¿ya? Una discusión. O sea, no hay documentos, aunque hace algunos años se terminó encontrando ya la documentación de esta reunión, ya, que todavía no se ha publicado, porque sabes por cartas posteriormente entre San Martín y Bolívar. En esa reunión, San Martín le cede a la Gran Colombia, territorio que acaba de ser fundado por parte de Simón Bolívar, le cede el territorio de Guayaquil para que tenga un puerto de salida al Océano Pacífico. Pero además de esto, hay un problemón en esa reunión. ¿Por qué? Porque Bolívar le reclama a San Martín, ya le reclama a San Martín, ¿qué cosa? Que no se ha logrado la independencia del Perú por completo y que la independencia de toda América está en peligro por no haber derrotado a las fuerzas realistas. ¿Ya? Le llama la atención a San Martín, y San Martín y Bolívar le dice, lo que voy a hacer yo es entrar con mis tropas al Perú y acabar con las fuerzas realistas, porque tú no estás haciendo bien tu chamba.
San Martín le termina diciendo, ya, perfecto, si lo vas a hacer, hazlo, ya, necesito apoyo, yo me pongo bajo tu mando. Y Bolívar le dijo, no, ya, no. Tú libertador y yo libertador, los dos somos figuras luminarias, somos como soles. Entonces, si yo vengo y tú estás ahí presente, me vas a opacar, ¿ya? Sol y sol, eclipse. Así que cuando yo vaya a San Martín, no te quiero ver. Y San Martín se fue con la cabeza agacha de esa reunión porque Bolívar lo había gritoneado. Ahora, profe, aguanta. Pero San Martín no es San Martín. O sea, San Martín no es uno de los grandes libertadores de América. ¿Por qué le agacha la cabeza a Bolívar? Es que ahí viene una de las cosas que te había dicho al principio. Recuerden que acá hay logias. ¿Ya? Logias. Cuando hablo de las logias, es que está la logia Lautaro de Argentina y la logia americana de Venezuela. San Martín es hermano masón, grado 31, y Bolívar es hermano masón, grado 33. ¿Ya? O sea, en términos de las logias, hay jerarquías. Bolívar es más que San Martín. Y cuando Bolívar lo gritonea a San Martín tiene que agachar la cabeza, no le queda otro. San Martín sale de esta reunión con la cabeza agacha, con Bolívar que no lo quiere, la vida no vale nada, lo han gritoneado, él no puede estar en el Perú cuando venga Bolívar. Y cuando llega al Perú se encuentra con una noticia más grave. La noticia más grave es que los criollos de Lima han matado a Bernardo Monteagudo, a su representante. ¿Por qué? Porque Monteagudo se puso un poco bravo. Monteagudo había creado algo así como el Serenazgo, ya que eran las guardias patrióticas, si no me falla la memoria, ya, y estaba atacando un montón de españoles considerando que ellos estaban en contra de la independencia. Y los criollos, temiendo de que también le podían hacer lo mismo porque Monteagudo estaba adquiriendo demasiada fuerza, lo mandaron a matar. Es cuando San Martín llega a Lima, lo acusan de traidor para arriba, ¿ya? Tú quieres que un español siga siendo nuestro rey, no quieres la independencia, por eso es que nos votó a la Serna del Sur, bla, de todo le dicen. Y San Martín dice, mira, a ver, yo he dado mi vida por ustedes, he dado la independencia, he dado la libertad, y ustedes me acusan de traidor, y encima Bolívar me termina diciendo que no me quiere acá, me voy, tanto no me quieren, me quito, me voy del Perú. Pero yo me voy del Perú haciendo algo, estableciendo acá un congreso, ¿ya? O sea, que no puede acá reinar la anarquía, ¿ya? No puede haber un desgobierno. Yo me voy y dejo un gobierno que termine tomando la dirección de lo que ustedes decidan sin mi presencia. San Martín convoca el Congreso y una vez que el Congreso se instaló, San Martín se va. Y se da paso al primer Congreso peruano, pero eso ya es punto de la próxima clase, ¿ya? Que tenemos que hablar del primer Congreso, la Corriente Libertadora del Norte, y si no me falla la memoria, también tenemos que hablar de las características iniciales de la República, ¿ok? Entonces hasta ahí nos vamos quedando en clase. Te vas, por favor, a tu aula virtual, ya vayan a la aula virtual, diríjanse a la aula virtual, y quiero que vean, por favor, que pueden entrar al temático de hoy. ¿Ya? Si pueden entrar, confírmenme